Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy bajo el título de ¿Cómo dominar el Ichimoku? ¿Hoy qué es? Hoy es martes 17 de junio del 2014. ¿Cómo estáis todos? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Estaba comentando antes de comenzar que hemos tenido más de 400 registrados, todo un auténtico récord. Así que está claro que este tema interesa a todo el mundo y por lo tanto pues vamos a comenzar ya mismo. Por favor, necesito que me confirméis que estéis escuchándome y viendo mi pantalla, si sois tan amables. Todo correcto, perfecto, muy bien. Estupendo. Vale, pues bueno, antes de comenzar, permitidme que me presente, porque posiblemente haya gente en la sala que no me conozca. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas a tiempo completo desde hace más de 3 años y medio. Fundé un blog hace 3 años llamado Forex Duet, desde el que muestro mis operaciones reales en vídeo desde hace, pues eso, unos 3 años aproximadamente. Os podéis registrar en ese blog, es completamente gratuito registrarse en ese blog y si lo hacéis, pues podéis seguir nuestros consejos, nuestras noticias y mis operaciones reales en vídeo. Bien, también soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español, llamada Forex Duet Magazine. Es una revista mensual, digital, completamente gratuita, y como digo, fue la primera revista de trading de divisas en el mundo, en español. No existía ninguna otra. Ya llevamos con ella 2 años y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? Si os suscribís en la misma página web, aquí, en forexweb.com, en la sección registro. El mismo registro os vale tanto para el blog, para mis operaciones reales, como para la revista. Así que si no estáis registrados, os recomiendo que lo hagáis. Muy bien, pues dicho esto, vamos a entrar en el tema que hoy nos atañe, el tema que vamos a tratar hoy, que es el indicador Ishimoku. El indicador Ishimoku es uno de posiblemente los más misteriosos para el trader occidental. Se está poniendo muy de moda en los últimos años o vuelve a estar muy en boga y es un indicador, la verdad, muy ingenioso en su construcción, con una serie de características que en mi opinión lo hacen idóneo para el Forex. Es un indicador diseñado por un japonés, ahora hablaremos un poquito de él, a mediados del siglo pasado, y bueno, tiene una serie de elementos que nos sirven para detectar tendencias, para operar en favor de la tendencia y para detectar zonas de soportes y resistencias eh, ocultos. Además de nos ayuda a trazar una hoja de ruta, la hoja de ruta que debería seguir el precio para que determinados eventos tuvieran que suceder. Bien, la traducción, bueno, normalmente le llamamos Ishimoku, sin embargo el nombre completo es Ishimoku Kinko Io, que traducido al español sería algo así como gráfico de equilibrio de un vistazo. ¿Vale? Este indicador fue inventado por Goichi Osoda, este señor tan simpático que sale ahí bebiéndose una cerveza. Es bueno, ya falleció en los años 80, era un conocido periodista financiero japonés que, bueno, se hizo famoso a partir de los años 30, sobre todo desde que inventó o diseñó este indicador técnico que permaneció en secreto durante su diseño, su construcción permaneció en secreto durante décadas. En 1932, este señor, Goichi Osoda, reúne un equipo de backtesting de 7 personas, 7 estudiantes de universidad, y les reúne para investigar, para hacer backtesting sobre un indicador que estaba diseñando. Fijaos qué visionario este señor, porque entonces no había ordenadores. En Occidente, en el mundo financiero occidental, los indicadores técnicos nacen sobre todo a partir del desarrollo de los ordenadores personales en los años 70 en adelante. Antes de esa época prácticamente no existen indicadores técnicos, si acaso alguna media móvil.
Sin embargo, este señor, antes de la invención de los ordenadores, ya diseñó un sofisticado indicador técnico como es el Ishimoku. Lo hizo de forma manual. Necesitaban muchas personas trabajando durante años, probando de forma manual distintos parámetros y buscando información en los gráficos para ver cuál era los parámetros más correctos, ¿no? Y dibujando gráficos totalmente a mano, ¿no? Esto lo estuvieron haciendo durante años, durante unos cuantos años. Además, este equipo de backtesting firmaron contratos de confidencialidad con Goichi Osoda y no podían revelar absolutamente nada de lo que estaban haciendo. En 1935, 3 años después, empezó a publicar sus primeras conclusiones o empezó, digamos, a utilizar el Ishimoku firmando bajo un seudónimo en sus escritos, en sus artículos, analizando el mercado financiero. A este señor, a Goichi Osoda, yo lo comparo como, para mí es una especie de Charles Dow japonés. Charles Dow, americano, norteamericano, a finales del siglo XIX, pues bueno, era periodista también y comenzó, fue uno de los creadores del índice Dow Jones, es uno de los padres del análisis técnico occidental. Goichi Osoda siguió una trayectoria muy similar desde el mundo del periodismo y la publicación de información financiera y acabó convirtiéndose en un experto financiero y un reputado analista técnico, insisto, cuando todavía no existían ordenadores y cuando todavía no se compartía información académica entre Occidente y Oriente, entre Japón y el resto del mundo, sobre las técnicas de análisis técnico que utilizaba cada una de estas zonas. Bien, en 1950, a un grupo de amigos, es decir, 15 años después, a un grupo de amigos les adelanta el secreto, pero les dice, mira, os voy a explicar cómo se construye el Ishimoku, pero os pido que durante 10 años no reveléis este secreto a nadie, ¿vale? Efectivamente cumplen con su palabra los amigos y 18 años después, Goichi Osoda publica un libro, en realidad son 7 volúmenes, un auténtico tratado sobre el Ishimoku Kinko-io. Y así se llama el libro, Ishimoku Kinko-io. Se escribe evidentemente en japonés y permanece dentro del acervo del mundo financiero japonés durante bastantes décadas. No es hasta aproximadamente los años 80 cuando las sociedades de análisis técnico, de analistas técnicos financieros de Occidente y Oriente, comienzan a intercambiar pues, artículos e información y empieza a llegar a Occidente esta técnica o este indicador técnico. Bien, vamos a ver cuáles son los distintos elementos del Ishimoku. El Ishimoku, para alguien que no lo entiende o no sabe qué indica cada una de esas líneas, puede ser un lío. Por eso me hacía gracia esta caricatura del samurái japonés absolutamente dubitativo sobre, con todo ese número de líneas que tiene ahí, ese espagueti de líneas caóticas que parece el Ishimoku si no se sabe la información que ofrece, ¿no? Pero ya veréis cómo ahora, desglosando elemento por elemento cada una de esas líneas, veréis que es relativamente sencillo de entender y bastante sencillo de interpretar, pero al mismo tiempo bastante sofisticado. Bien, el primer elemento es el Tenkan, la línea Tenkan, que se llama, ¿vale? O línea de retorno también, hay gente que le llama así. El Tenkan no es más que el punto medio del precio, de los últimos 9 días. ¿De acuerdo? Luego vamos a ir un poquito más en todo esto, pero para que os hagáis una idea, el Tenkan sería esta línea roja que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y que no es otra cosa que el punto medio de las últimas 9 velas. Tradicionalmente, el Ishimoku se usa en combinación con candlesticks, con velas japonesas, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay autores que incluso lo utilizan en gráficos de punto y figura, gráficos de líneas, gráficos de barra.
En realidad lo utilizan prácticamente para todo, ¿no? Lo típico es utilizarlo con gráficos de velas japonesas. Si os fijáis, si tomas las 9 últimas velas, justamente el punto medio será donde se encuentra en ese momento el Tenkan. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos qué forma más inteligente de decir que este punto es el 50% del rango de los últimos 9 días. Si tomas el máximo y tomas el mínimo de los últimos 9 días, la mitad es justo ese punto. Es decir, que si el precio retrocediera hasta este punto, retrocedería, os suena la cifra, ¿verdad? Un nivel de Fibonacci del 50%, ¿vale? Y un nivel muy psicológico, como el 50%, ¿vale? Entonces, la principal característica que tiene el Ichimoku frente al análisis técnico occidental es que se parece mucho al uso de medias móviles, solo que las medias móviles occidentales utilizan el precio de cierre y el Ichimoku lo que utiliza es el punto medio de un rango, siempre. ¿De acuerdo? Entonces el Tenkan sería esa primera media móvil, por llamarla de alguna manera, y lo que nos mide es el punto medio de los últimos 9 días. ¿De acuerdo? Tan fácil como es. Luego, el segundo elemento del Ichimoku es el Kijun. Es el punto medio de los últimos 26 días. ¿De acuerdo? Es igual que en Tenkan, pero en vez de 9 días, de 26 días. Luego hablaremos un poquito de por qué 9 días y por qué 26 días. Y sería esa línea azul que tenéis ahí, ¿vale? Sería algo así como una media móvil más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento lo que tenemos es algo parecido a dos medias móviles, solo que construidas sobre el punto medio del precio, del rango de precio. La azul sería sobre las últimas 26 velas. Si tomáramos las últimas 26 velas, el punto medio sería exactamente el azul, ¿de acuerdo? Es decir, entre este punto de aquí y este punto de aquí, el punto medio es este. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos líneas ya vamos teniendo cierta información sobre lo que está haciendo el precio. Ya vamos viendo que, al igual que ocurre con las medias móviles, si estas están alineadas y el precio está por encima de ellas, podemos decir que estamos en tendencia alcista. ¿De acuerdo? ¿Por qué 9 días y por qué 26 días? Bien. Cuando se diseñó este indicador, el Ichimoku, en el año 30 y los años 30, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la bolsa japonesa abría 26 días al mes. Se trabajaba de lunes a sábado, 6 días a la semana y por lo tanto 26 días. Entonces, Osoda entendió que una media móvil o el rango medio, el punto medio del último mes era un dato muy interesante y psicológicamente muy importante. Y tiene razón, si lo pensáis bien, si el precio, el rango medio, el punto medio del último mes es un punto muy psicológico. Todo el mundo está pendiente de él porque si acabas por encima de él, se puede decir que durante el mes la bolsa ha subido. Y si acabas por debajo de él, bueno, podría ocurrir que la bolsa, lo ganado durante ese mes, pues se convirtieran en pérdidas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, 26 días por ese motivo. ¿Por qué 9 días? Bueno, la verdad, 9 días, hay autores que dicen que simplemente a base de prueba y error eligió 9 días. Hay otros que dicen que es la diferencia entre 26 y 17. Bueno, en realidad, pues 9 días. Y yo creo que más bien él se puso a probar, a ajustar, a optimizar haciendo backtesting con sus estudiantes, con los estudiantes de universidad, y llegó a la conclusión de que la media rápida, la que mejor funcionaba, era la de 9. Bien, de momento estos dos elementos. Pero vamos a ver los elementos que componen la nube, que es la característica más llamativa de un gráfico con Ichimoku. La nube está construida por dos líneas, ¿de acuerdo? A ver, pregunta José, te contesto ahora y luego al final de la parte final dejaremos una parte de ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Pero te cuento, no son medias móviles, es el punto medio. Yo las estoy comparando con las medias móviles occidentales, pero no son medias móviles. Es el punto medio, ¿de acuerdo? El punto medio de 9
de los 9 días entre el máximo y el mínimo y el punto medio de 26 entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Bien. La primera línea que contempla o que envuelve la nube, o que tiene la nube, es la llamada Senkou Span A, que no viene a ser otra cosa más que el punto medio entre el Tenkan y el Kijun. Y todo ello movido en el gráfico hacia adelante 26 días. ¿De acuerdo? Fijaos. Esta línea roja es el span A, que crea el primer elemento de la nube. Y si os fijáis, aquí está justo en la mitad entre el Tenkan y el Kijun. ¿Lo ves? El punto medio entre el Tenkan y el Kijun. Y todo ello desplazado hacia adelante 26 días. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas más ingeniosas que tiene el Ishimoku, que es que desplaza las medias móviles, no son medias móviles, insisto, pero desplaza el equivalente a las medias móviles, las desplaza hacia adelante y hacia atrás. ¿De acuerdo? Con lo cual, crea una proyección en el futuro que luego a la hora de analizar gráficos y a la hora de tomar decisiones resulta bastante interesante. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, el span A es el punto medio entre el Kijun, que es esta línea azul, y el Tenkan. Cuanta más distancia hay entre una y otra, más va avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que avanzan las dos, el span A también va avanzando. ¿De acuerdo? Ya tenemos tres líneas. El Tenkan, el Kijun y el span A. Ahora nos falta la otra línea, esta de aquí abajo, ahora enseguida la colorearemos, que es la que es el span B, que es la otra línea que envuelve la nube, que crea la nube. Y que no es otra cosa que el punto medio de 52 días. El punto medio de 52 días. ¿Recordáis que el Tenkan y el Kijun era el punto medio de 9 y de 26? Bueno, pues el span B es el punto medio de 52, justamente el doble de 26, es decir, el equivalente a 2 meses de la bolsa japonesa de aquella época. ¿De acuerdo? Y todo ello, al igual que el span A, desplazado hacia adelante 26 días. Y queda con este aspecto. Es la línea verde, ¿de acuerdo? Y como es el punto medio de 52 velas, del rango de 52 velas, entre el máximo y el mínimo, por eso tiene periodos tan largos en los que se puede tirar plano, como ocurre aquí. ¿De acuerdo? Recordar que está desplazado hacia adelante 26 días, es decir, entre este punto y este hay 26 días. ¿De acuerdo? Fijaos, este punto de aquí es el punto medio entre este máximo, y si cuento 52 velas me voy hacia atrás, y seguramente este mínimo de aquí, es el mínimo de los últimos 52 días. ¿Lo veis? Justamente el punto medio, este. ¿Lo entendéis? Y el último elemento es tremendamente ingenioso. Vais a decir, ¿y cómo no se me había ocurrido a mí antes? Es muy ingenioso, es muy fácil de entender lo que es, pero es una potencia tremenda. Y no es más que el gráfico de líneas del precio, o sea, el gráfico del precio, pero en líneas, en vez de las japonesas, en líneas, y echado hacia la izquierda, atrasado 26 días. Y se llama Chinkou. Chinkou. ¿De acuerdo? Fijaos qué curioso. Esta línea de aquí es el gráfico del precio, el mismo gráfico del precio que hemos estado viendo hasta ahora, pero en gráfico de línea. Si lo desplazo a la izquierda 26 días, me da esta línea roja que es exactamente igual que la de la derecha. Igual, es una imagen especular, es una imagen de espejo totalmente. ¿Lo veis? Aquí baja, aquí sube, aquí baja, aquí sube. Este movimiento de aquí es exactamente igual que aquí. Este de aquí, este piquito de aquí es igual que este piquito de aquí. ¿Lo veis, no? Y este pico de aquí es igual que esto de aquí.
Eso es el Chinko, tan sencillo como eso. No es más que el gráfico de líneas desplazado a la izquierda en 26 días. Ahora, si esto lo convirtiéramos en velas japonesas, pues ya veis que tiene la misma forma que el gráfico del precio, pero echado hacia la izquierda 26 días. ¿De acuerdo? Luego veremos para qué sirve. Así que todos los elementos, finalmente, del Ishimoku, es esto que estáis viendo en pantalla. Que visto así de cerca parece un lío, pero si sabemos lo que tenemos que buscar, supone un análisis, proporciona un análisis muy interesante. Muy importante. Inicialmente el Ishimoku se diseñó en gráficos diarios. Pues se diseñó en los años 30, sin ordenadores. Y el seguimiento que se hacía era básicamente gráficos diarios y velas japonesas de un día. ¿De acuerdo? El parámetro que escogieron, como he contado, fue 9, 26 y 52. ¿Vale? 9 por prueba y error, 26 porque era el mes de la bolsa japonesa, y 52 porque era 2 meses de la bolsa japonesa. Hay autores occidentales que sostienen que en vez de 9, 26, 52, sería más correcto adaptarlo a la duración del mes de bolsa occidental actual, que también en Japón es de 22 días, en vez de 26. Y proponen que en vez de 9, 26, 52 sea pues algo así como 7, 22, 44 o algo similar. Bien, esto es uno de los debates más extensos que hay sobre el Ishimoku y es uno de los debates que yo creo que no terminará nunca, ¿vale? Lo cierto es que la mayoría de los analistas siguen utilizando 9, 26, 52 y luego unos pocos especialistas les gusta ajustar los parámetros según del activo que se trate. ¿De acuerdo? No obstante, mi recomendación es que si no sabéis qué parámetro va mejor, simplemente dejar el estándar, porque funciona suficientemente bien y porque lo usa tantísima gente que en esos niveles ya se está fijando mucha gente y por lo tanto funciona. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante sobre el Ishimoku. Como habéis visto, se construye usando puntos medios. El punto medio del rango de un periodo de días, entre el máximo y el mínimo. Eso en Forex es interesantísimo. Lo hace muy interesante para el Forex y para cualquier mercado que no tenga una hora de cierre, que funcione 24 horas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más interesante el punto medio del rango que la hora de cierre o que el precio de cierre a las 12 de la noche, por ejemplo, que es un dato que psicológicamente no aporta nada. Porque a las 12 de la noche los traders están durmiendo. ¿Entendéis? Sin embargo, el punto medio sí aporta mucha información, porque es una especie de punto de equilibrio, es una especie de consenso entre oferta y demanda del rango de precios que ha habido durante ese día. ¿De acuerdo? Y del rango de precios que ha habido durante ese periodo. ¿Vale? Por eso el Ishimoku es considerado un indicador para Forex tan interesante. Y también es muy interesante para mercados en los que el precio de cierre está muy manipulado, como puede ser, por ejemplo, el IBEX 35 español, ¿vale? Mercados bursátiles donde el precio de cierre se manipula mucho para que luego cuando llegue la noticia a los diarios, lo único que utilizan es el precio de cierre para decir si ha subido o bajado la bolsa en ese día, pues es muy habitual que cuando la bolsa esté finalizando su horario de apertura, se realicen movimientos simplemente aunque el precio, simplemente para que el precio de cierre sea uno u otro, pero en realidad el precio de cierre no aporta nada. ¿Vale? Lo importante es el rango de precios. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver gráficos, si os parece, gráficos en tiempo real, en la plataforma, gráficos de Ishimoku, para ver cómo utilizar todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, el Ishimoku es ante todo, un indicador tendencial. Es decir, es un indicador que si hay tendencia, funciona bastante bien, aporta muchísima información. Y si no hay tendencia, es un auténtico lío.
¿vale? Entonces, lo primero que os tengo que decir es que no utilicéis el Ishimoku en rangos, porque os vais a volver locos. Fijaos aquí, por ejemplo. Esta es la libra dólar en gráficos diarios. Cuando estuvo en rango durante este periodo, a mediados del 2013, ¿lo veis? Esto era un plato de espaguetis, está todo cruzado. Aquí no te aporta absolutamente ninguna información. Voy a acercarme. No te dice nada, ¿vale? Sin embargo, fijaos, en cuanto hay tendencia, como la que estamos teniendo con la libra en los últimos meses, en el último año, tenemos tendencia alcista en la libra dólar, ¿lo veis? Ya se empiezan a ver cosas claras. Voy a ir limpiando el indicador de determinadas cosas para ver algunas cosas con más claridad. Veréis. Vamos a dejar de momento solo la nube. Fijaos, lo primero que llama la atención es que cuando hay una tendencia, el precio se va apoyando en la nube. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, la nube es algo así como, viene a ser algo así como una línea de tendencia, una especie de soporte dinámico, soporte o resistencia dinámico de la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el precio está por encima de la nube, se considera que el mercado es alcista. Y cuando el precio está por debajo de la nube, se considera que es bajista. Por lo tanto, durante todo este periodo no cabe la más mínima duda de que el mercado es alcista. ¿De acuerdo? Esa es la primera indicación que podemos utilizar del Ishimoku. Segunda indicación que podemos utilizar del Ishimoku. Vamos a meter el Chincode. Ahí está. ¿Os acordáis de lo que era el Chincode? ¿Verdad? Lo voy a dejar así en rojo. El Chincode es el gráfico de líneas echado hacia atrás 26 velas. ¿De acuerdo? El gráfico de líneas del precio echado hacia atrás 26 velas. Bien. Acercarme un poco. Ahí. El Chincode me dice, es decir, esta línea roja que tengo aquí, me dice lo que tendría que hacer el precio para encontrarse un soporte o una resistencia. Es decir, si el precio subiese, el precio está aquí ahora mismo, ¿verdad? Si el precio subiese, la línea roja, ¿qué haría? Subiría, ¿verdad? Y como no tiene nada encima, no se encontraría ninguna resistencia en el medio plazo, por lo cual tendría el camino despejado para subir. En cambio, si el precio bajase, más o menos hasta este nivel, esta línea de aquí bajaría y tocaría estas velas de aquí. Con lo cual se estaría encontrando un primer soporte. ¿De acuerdo? Entonces, el primer análisis que podemos hacer de esta nube que estamos viendo, de este gráfico con Ishimoku, estamos viendo es que tenemos una tendencia alcista y que el precio, si retrocede hasta el nivel 1690, que es este de aquí, como el Chincode tocaría este nivel, estaríamos ante un primer soporte. ¿De acuerdo? Si el precio continuase bajando, se encontraría con la nube. La nube, en este caso, puesto que estamos en un movimiento alcista, actúa de soporte. Cuanto más gruesa la nube, más gordo el soporte o la resistencia. Y cuanto más fina la nube, más fino el soporte o la resistencia. Es decir, que al precio le resulta mucho más fácil atravesar una zona fina, como pueda ser esta, que una zona gorda, como pueda ser esta. ¿Lo veis? Esta la atravesó con cierta facilidad, luego se reanudó la tendencia, ¿vale? Luego aquí cuando volvió a intentar, la nube ya era gorda y no pudo. Aquí lo mismo, aquí la nube es relativamente gorda todavía y el precio no ha conseguido atravesarlo. Si volviera a intentarlo en esta zona de aquí, veis que la nube es fina, lo atravesaría con mucha más facilidad. ¿De acuerdo? Otro análisis que se puede hacer con el Ishimoku es, ya hemos dicho, que si el Chincode toca el precio, es decir, si esto bajase, Chincode bajaría, tocaría el precio, tendría un primer soporte. Y si continuase bajando,
el Sheinkou también se encontraría con soporte en la nube. Y de nuevo, cuanto más ancho, más fuerte el soporte, cuanto más fino el soporte. Entonces, primeras señales interesantes que podemos ver utilizando el Ishimoku. Las primeras señales interesantes que podemos ver son las de la dirección de la tendencia. Ya hemos dicho, precio por encima de la tendencia, precio por encima de la nube, tendencia alcista. Segunda, dato interesante, el Sheinkou. Sheinkou por encima del precio y con la zona despejada, quiere decir que despejado para la tendencia alcista. Es decir, si el precio continuara realizando máximos, no tendría resistencias inicialmente. ¿De acuerdo? Tercero, en caso de que el precio retroceda y consolide más, se va a encontrar inicialmente con un soporte de cierta importancia, que es el grosor de la nube, pero si sigue consolidando, si sigue retrocediendo, y lo hace en esta zona de aquí, que es mucho más fina, puede romper el precio con más facilidad y ser más profundo el retroceso y la consolidación de la tendencia. Si eso ocurriese, el Sheinkou también retrocedería, porque sabéis que sigue, es un gráfico de líneas, y no es más que lo que está haciendo el precio, continuaría para abajo, y finalmente, si el precio atraviesa la nube y el Sheinkou atraviesa la nube, estamos ante un aviso de cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, el indicador Ishimoku nos indica en qué dirección va la tendencia, nos ayuda a subirnos a la tendencia. Ahora explicaré varios trucos para subirse a la tendencia utilizando el Ishimoku, pero también nos avisa cuando la tendencia puede haberse dado la vuelta y lo utilizan algunos traders, lo utilizan bastantes traders para tomar posiciones contratendenciales. ¿De acuerdo? ¿Qué señales buscan esos traders contratendenciales? Pues buscan, primero, que el precio atraviesa la nube, y los más conservadores buscan una señal de más calidad, que es cuando el Sheinkou atraviesa la nube. Fijaos, por ejemplo, el precio atraviesa la nube, como hemos visto, con algo más de facilidad de lo que dice el Sheinkou. ¿Vale? Aquí lo atraviesa, sin embargo, luego la tendencia continuó. Sin embargo, si os dais cuenta, cuando el Sheinkou atraviesa la nube, lo hace de una forma mucho más definitiva. Es una señal de muchísimo más calidad que cuando lo hace el precio. Es una confirmación mayor, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Fijaos, aquí, por ejemplo, cuando hubo este cambio de tendencia y el precio atravesó la nube, no fue hasta un tiempo después, aproximadamente aquí, que el Sheinkou confirmó atravesando la nube, dando una señal de cortos a operadores de Ishimoku. Hubieran podido entrar cortos en este punto y mantenerlo hasta que el Sheinkou vuelve a cruzar la nube, en este caso en este punto, es decir, cuando el precio lo hizo aquí. ¿Lo veis? Hubieran entrado cortos en este punto y hubieran salido de ese cortos, hubieran salido exactamente en este punto, que es cuando este Sheinkou aquí ya volvió a cruzar. ¿Veis aquí que bien actuó de resistencia dinámica frente al Sheinkou la nube? ¿Lo veis? Cuesta mucho más atravesar el Sheinkou, como digo, que al precio le cuesta mucho más atravesar la nube. ¿De acuerdo? Bien, el Kijun y el Tenkan. Vamos a ver un momento el Kijun y el Tenkan. Son algo así como medias móviles, no son medias móviles, ya lo he explicado, son algo así como medias móviles relativamente rápidas, de 9 y de 16. Hay gente que las utiliza para entrar en dirección de la tendencia. Nosotros mismos en nuestra academia tenemos un sistema que llamamos nube japonesa, uno de los 5 sistemas, una de las 5 ideas de trading que enseñamos en la academia, está basado precisamente en ese concepto, en el concepto de operar en dirección de la tendencia que marca la nube y en función de lo que hagan el Kijun o el Tenkan. En el caso de nuestra idea de trading la hacemos con el Tenkan. Pero ahora voy a enseñar otra idea que podéis utilizar y probar, sobre todo probar. Nunca operéis con las cosas porque lo veáis en una videoconferencia, lo diga yo o quien lo diga. Las cosas tenéis que probarlas siempre primero en base, ¿de acuerdo? Bien, voy a quitar elementos de aquí para que veáis lo que quiero decir.
tenemos claro que aquí tenemos tendencia alcista, ¿verdad? Porque tenemos el precio por encima de la nube es alcista. Bien, pues vamos a quitar el Chenko, que nos distrae, y vamos a poner el Tenkan y el Kijun. Bien. Hay gente que lo que hace es que una vez que tiene la tendencia alcista, por ejemplo, a partir de este punto, lo que hace es buscar cruces del Kijun y el Tenkan para entrar en dirección de la tendencia cuando se produce ese cruce. ¿De acuerdo? Y salir de la tendencia cuando vuelva a producirse ese cruce. Pero nunca coger el cruce contrario, solo el cruce en dirección de la tendencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí de nuevo. Vuelve a cruzarse, se entra largo, ¿de acuerdo? Se hubiera entrado largo en este punto y se hubiera salido del largos aproximadamente en este punto. Y así sucesivamente. Entrada largos cada vez que se cruza y cierre de la entrada largos una vez que se vuelve a cruzar. ¿Vale? Así que, como veis, el Ichimoku nos sirve para ver las tendencias, para ver agotamiento de tendencias, para ver consolidaciones, para ver soportes y resistencias. Es un indicador muy complejo, muy completo. Hay analistas y hay traders que también lo usan en conjunción con señales de velas. Es decir, ellos llegan a un análisis general de lo que está haciendo el mercado, como estamos haciendo aquí, decimos tendencia alcista porque el precio está por encima de la nube, dónde están los niveles de soporte y de resistencia, uno que vuelve a completar el indicador, dónde están los soportes de nivel dónde están los niveles de soporte y resistencia. Hemos dicho que si bajase hasta aquí aproximadamente tendría un primer soporte menor marcado por el Chinko y luego tendría un soporte de más envergadura marcado por la nube en el 1,68, ¿vale? Y lo que hacen es buscar confirmación de velas. Por ejemplo, si el precio retrocediera hasta aquí, hasta esta zona de aquí, y le da un patrón de velas japonesas de vuelta, entrarían en dirección de la tendencia. ¿De acuerdo? Tema de time frames o de temporalidades. Vamos a ver, ahí hay opiniones para todos los gustos. Los más puristas del Ichimoku aseguran que, puesto que el Ichimoku se diseñó y se hizo un backtesting muy intenso por parte de Osoda y sus estudiantes en gráficos diarios, y nunca se probó en otra temporalidad, solo se debería usar en gráficos diarios. Salvo que lo pruebes y lo investigues en otras temporalidades y veas que funciona. Hay autores que lo han hecho y aseguran que funciona en prácticamente no, en todas las temporalidades, incluso en gráficos de TIS. ¿Vale? Pero estos mismos autores también aseguran que es posible ajustar los parámetros, es posible que sea necesario ajustar los parámetros a ese mercado y a esa temporalidad, para que en lugar de 9.2652 sea otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, lo que os digo siempre, si vais a investigar el Ichimoku, debéis realizar un backtesting sobre el mismo. Si vais a probarlo en Forex, yo recomiendo que investiguéis primero los parámetros de 9.2652 y solo en gráficos diarios, ¿de acuerdo? Y en caso de que queráis mirarlos en otras temporalidades, que miréis qué tal se comporta el precio frente a la nube en 9.2652 y si no, ir realizando pequeños ajustes en los parámetros para ver cuál puede funcionar mejor. Pero eso no es nada fácil. Eso exige experiencia. Primero, exige bastante experiencia en backtesting y segundo, exige también bastante experiencia en optimización para asegurarse de que no estáis optimizando en exceso el Ichimoku y por lo tanto sobre optimizándolo os lo estáis cargando. ¿De acuerdo? Ahora no tenemos tiempo de hablar de backtesting y de sobreoptimización, pero si no sabéis lo que es la optimización, si no sabéis lo que es la sobreoptimización, yo os recomiendo que os quedéis con los valores estándar. 9.2652 va que chuta, ¿de acuerdo? Va bastante bien prácticamente en todas las temporalidades, ¿de acuerdo? Llevamos 45 minutos ya de videoconferencia
Así que vamos a pasar al turno de preguntas. Me dice Berta, ¿has probado el Tenkan con 12 para tener el Ishimoku con los mismos dos números del Moti, 12, 26, 9? Pues no, yo no lo he probado, pero yo creo que no tiene nada que ver, Berta? Yo creo que no tiene nada que ver porque el MACD efectivamente el parámetro estándar es 12, 26, 9, pero la media móvil de 12 y la media móvil simple de 12 y de 26 no es exactamente igual que la media móvil que el Tenkan, digamos, ¿no? Que es el punto medio. No es exactamente igual. Entonces, vamos, yo no te sé decir si eso merece la pena investigarlo. Si tú lo has investigado y te parece interesante, pues adelante. En esto del análisis técnico hay tantísimo por investigar y por descubrir que mientras las cosas se investiguen y se prueben adecuadamente y de forma científica, pues solo la imaginación pone el límite. Óscar dice, pero entonces cuando tomamos la entrada vamos 26 velas tarde, ¿no? No, Óscar, no. ¿Cómo vamos a ir 26 velas tarde? Nosotros estamos en las velas que estamos ahora. No. Vamos a ver, Óscar. La entrada la tomamos aquí, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo esto no es otra cosa que si baja el precio, esto bajaría y tocaría este nivel. Lo único es una forma ingeniosa de dibujar los soportes y resistencias. ¿De acuerdo? No es más que eso. Luis, buena pregunta, dice Luis María. ¿Qué pasa cuando se cruzan las líneas spam? Bien, esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Cuando se cruzan, como ocurre aquí, ¿vale? Hay autores que no le dan importancia, que dicen que bueno, que realmente no significa gran cosa. Y luego hay otros que dicen que es un primer aviso de posible cambio de tendencia. Un primer aviso de posible cambio de tendencia. Es decir, puesto que aquí se ha cruzado y se han afinado la nube, hay gente que estaría atenta y diría, bueno, vamos a ver, la tendencia alcista sigue vigente, sin ninguna duda. El precio sigue bastante por encima de la nube. No parece tener demasiados obstáculos todavía por delante. Sin embargo, lo que sí parece claro en el muy corto plazo es que el nivel 1.700 está ofreciendo resistencia. Fijaos la vela que ha dibujado aquí y el rechazo que tuvo aquí también este nivel, ¿de acuerdo? Y este primer rechazo está coincidiendo con un giro, un cruce de las dos líneas spam, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir eso que nos tenemos que poner cortos? Hombre, a lo mejor cortos en el muy corto plazo, de buscar un movimiento muy pequeño hacia abajo, a lo mejor sí, pero desde luego no en el largo, no en el medio plazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la tendencia todavía no se ha dado la vuelta. ¿Cuándo se habría dado la vuelta? En realidad, se habría dado la vuelta si el precio cruza la nube y sobre todo si el Chenkou cruza también la nube. ¿De acuerdo? Ese es el correcto uso del Ishimoku. Entonces, quedándonos en un punto intermedio, diríamos que es un primer aviso débil de que la tendencia ha perdido algo de fuerza. ¿De acuerdo? Fíjate, aquí pasó algo parecido, se produjo el cruce y la tendencia pues perdió fuerza hasta tal punto de que el precio consiguió atravesar la nube, pero en ningún momento el Chenkou bajó hasta aquí y el Chenkou nunca llegó a cruzar la nube. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tendencia siguió vigente. ¿Vale? El color, todas las plataformas, o la inmensa mayoría de plataformas, codifican el color de esta manera, ¿no? Pues ponen un color verde o azul, si la nube tiene el spana por arriba y el B por debajo, indicando estado alcista, y rojo o rosa, como es en este caso, si es al revés, si el B está por encima y el A está por debajo. ¿Vale? Los que son expertos en Ishimoku, muy expertos en Ishimoku, y han estado muchísimos años en Ishimoku, dicen que realmente es un indicador fácil de entender. Ya veis que con una simple charla de una hora estáis entendiendo en qué consiste, pero muy sofisticado de fondo hasta el punto de que dominarlo del todo cuesta toda una vida, dicen. Yo no exageraría tanto, pero sí que estoy seguro que hay muchísimos matices en el Ishimoku
por descubrir todavía incluso, ¿no? Y que solo unos pocos expertos en el mundo seguramente conozcan. Pero eso no quiere decir que el conocimiento más básico no nos pueda ser útil. El conocimiento básico del Ishimoku ya es bastante útil a la hora de analizar tendencias. Es muy útil. ¿De acuerdo? Más preguntas. Roger o Roger, ¿cuál técnica prefieres usar? ¿Dónde se colocaría el stop loss y el take profit? Bueno, a ver, estamos hablando del sistema de trading, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que hablar de un sistema de trading basado en el Ishimoku, nos llevaría ya bastante más rato, pero desde luego vamos a hacer un supuesto, aunque esto no es un sistema de trading. Supongamos que seguimos alcistas y lo que buscamos es un retroceso del precio hasta aquí para entrar largos. Pues en mi opinión, entraríamos largos en un momento en el que nos diera alguna señal de vela en torno a esta zona, ¿de acuerdo? Con el stop por debajo de este nivel, de tal manera que el stop estuviera situado en un nivel de precios que indicase que el Chinko ya ha cruzado la nube, es decir, aproximadamente en este nivel. ¿Vale? Entrada largos. Take profit, pues a seguir la tendencia lo máximo posible. ¿De acuerdo? Sería una entrada seguidora de tendencia y por lo tanto el take profit a intentar seguir la tendencia lo máximo posible. ¿De acuerdo? Sin embargo, el stop loss estaría bastante más claro. Es decir, si yo espero que la tendencia continúe, pero el Chinko cruza la nube hacia abajo, mi idea acaba de saltar por los aires y por lo tanto mejor me salgo de la operación. ¿De acuerdo? Diego dice, ¿algún material escrito al respecto? Pues sí, hay material, no hay mucho, y no hay demasiado bueno. Mejor dicho, hay muy bueno, pero todo ello en inglés, ¿vale? Y en japonés. En inglés yo os recomiendo David Linton, Cloud Charts. David Linton, Cloud Charts. Ese está muy bien. Y luego recomiendo uno mucho más finito, que está escrito también por un británico, en este caso una británica, llamada Nicole Elliott. Elliott como, precisamente sí, como Ralph Elliott. No es familia, no tiene nada que ver, pero es apellida Elliott. Nicole Elliott. Y se llama Ishimoku Charts. Ishimoku Charts, ¿vale? Esos dos libros están bastante bien. Han sido mi referencia bibliográfica, los que yo estudié en su momento cuando estudié este indicador. Y me consta que hay más, pero estos son los recomendados por la Sociedad de Análisis Técnico a la que yo pertenezco, que es la Sociedad Suiza de Análisis Técnico, ¿de acuerdo? Y la International Federation of Technical Analysis. ¿Vale? Hay más. Los trabajos originarios, como digo, eran en japonés y se tardaron bastantes décadas en ser producidos. Armando pregunta si está disponible el webinario de grabación. Sí, todo esto se está grabando. Dice, hola Yuri, tú utilizas este indicador y quería saber si el Chinko viene con el Ishimoku o es un indicador aparte. No, todo esto viene con el Ishimoku. Fíjate, si yo edito el indicador en esta plataforma que es JForex de Dukascopy, ¿veis? Está el Tenkan, el Kijun, el Chinko, el Span A, el Span B y la nube. Si lo hago así, la nube se quita, ¿vale? Todo ello son elementos. Hay gente que lo que hace es quitar los elementos que no utiliza o que le producen ruido en el gráfico, ¿no? Hay gente que incluso solo deja la nube. Así, por ejemplo, ¿vale? Entonces tu pregunta es que si yo utilizo el Ishimoku, yo no lo utilizo para... sí que lo utilizo para analizar, para hacer el análisis de largo plazo, ¿vale? De Forex y de otros mercados financieros. Pero no lo utilizo en exclusiva, lo utilizo siempre en conjunción con otras herramientas y solo en algunos casos, solo si hay tendencias claras. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, vamos a ir finalizando el webinar en 5 minutos. Más preguntas que me hayáis puesto por aquí.
Antonio dice, o sea que cuando se cruzan las spam tiene que cruzar el chin con la nube para cambio de tendencia. Efectivamente, Antonio, eso es correcto. El que se crucen las spam no es que haya cambiado la tendencia, solo es un primer aviso. Un segundo aviso sería que el precio cruzara la nube y el aviso definitivo sería que el Chinkou cruzara la nube. ¿De acuerdo? Efectivamente, Magda dice que lo del dicho trabajar como chinos no debería ser trabajar como japoneses en honor a los estudiantes universitarios, porque lo de hacerlo todo el estudio que hicieron sin ordenadores, efectivamente, fueron unos visionarios. Imaginaos, cuando no existían todavía los indicadores técnicos, esta gente a mano, dibujando todo a mano, fueron capaces de diseñar un indicador técnico que ha permanecido intacto durante más de, ¿cuánto? 80 años. Es alucinante. Y reconocido en todo el mundo y, por cierto, utilizado en todo el mundo por analistas muy reputados. ¿De acuerdo? Bien, Jesús dice, ¿la nube podría hacer el stop loss? Sí, hay sistemas que utilizan la nube como stop loss. Para esos sistemas que utilizan la nube como stop loss, te diría que de todas las líneas, la línea, el span A, esta, la parte de arriba, sería más interesante que la de abajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, en realidad yo utilizaría más bien, a ver, que se me están pasando todas las preguntas muy rápidamente y me pierdo. Manuel dice, ¿puedes aclarar la entrada-salida con el cruce Tenkan y Kijun? Sí, muy sencillo. La nube nos da la tendencia. Y luego los cruces del Tenkan y del Kijun, igual que con las medias móviles, igual que cualquier otro sistema de medias móviles. Si cruza la rápida hacia arriba de la lenta, entramos largos, y una vez que vuelven a cruzar, cerramos la posición. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues creo que tengo atendida prácticamente todas las preguntas. Ya sabéis los que me conocéis que yo soy, a la hora de operar, de entrar en el mercado, soy muy sistemático y utilizo sistemas que he probado en backtesting cientos y miles de veces. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que para hacer análisis de más largo plazo, que no afecten a mi trading, pero que me den vista de pájaro, no utilice variedad de herramientas técnicas que conozco. ¿De acuerdo? Había muchísimo interés en que yo tratara el Ichimoku, me lo habíais pedido en las redes sociales, en Twitter, aquí mismo en FX Street, en otras charlas me lo habéis pedido, me lo habéis pedido en correo, me lo habéis pedido los alumnos y creo que resultaba interesante que lo tratara porque se está poniendo muy de moda. Pero debéis recordar que todo indicador técnico no es más que una ayuda. Ni el Ichimoku es lo mejor del mundo, ni es lo peor del mundo. Es una herramienta más, una herramienta amplia, sofisticada, muy estudiada, que aporta mucha información si se quiere utilizar, pero para los expertos en acción del precio, o los que operamos en acción del precio puro y duro, como soy yo mismo, mucha de esa información ya la vemos simplemente en la acción del precio. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues espero que este webinar os haya gustado. Antes de finalizar,